Cordiales, profesora Carmen Marín. Soy Pedro Luis Guevara, estudiante de Psicología Clínica en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad voy a realizar la última evaluación correspondiente a la materia de Proyecto 3, en el cual voy a exponer mi proyecto planteado durante estos últimos 3 semestres. El proyecto se titula Ejecutar un plan de acción educativo para la prevención de la violencia intrafamiliar dirigido a los docentes del grupo escolar Francisco Salias en Zaraza, Estado Guárico. Lo primero que vamos a abordar es una pequeña introducción al respecto. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en esta introducción? Es que la exposición a la violencia familiar se ha convertido en un tema muy tratado en los últimos años, sobre todo el abuso entre parejas. Pero es también importante resaltar que durante las últimas 2 décadas se ha recopilado una información empírica suficiente sobre la forma en cómo los niños están expuestos a la violencia doméstica y familiar y cómo esto puede tener repercusiones sobre su conducta, no solamente en un futuro, sino también a nivel escolar. Pues recordemos que la violencia ocurre por ciclos en muchas ocasiones. Cuando un niño observa que en su familia hay violencia, repite esa misma conducta en la escuela y por eso muchas veces ocurren esos incidentes de violencia dentro de la escuela, porque en la familia existen problemas. El proyecto que se presenta a continuación va a tratar preventivamente la forma educativa en cómo se puede abordar la violencia preventivamente, pues aporta a los docentes del grupo Francisco Salias herramientas para detectar la violencia intrafamiliar. Es importante tener un buen planteamiento del problema, entre ellos que la violencia intrafamiliar se le conoce como la violencia que ocurre dentro del seno familiar, es decir, entre las personas que tienen mismos lazos sanguíneos. Entre sus manifestaciones se encuentra la violencia infantil, la violencia de pareja y la violencia a los adultos mayores, entre otros. Esto incluye tío, primo, hermano, sobrino, pareja, entre otros, siempre y cuando exista un lazo de unión afectivo o sanguíneo. Se podría decir que la violencia es un fenómeno social y es tan antiguo como las primeras convivencias entre el hombre y la mujer. En Venezuela siempre ha existido, pero ha sido como un tabú y se ha intentado tapar muchas veces, y las víctimas de violencia no dicen nada por vergüenza o por temor. Sin embargo, desde hace mucho tiempo se vienen haciendo campañas para prevenir esto y este es el momento de realizarlo en Zaraza, en el grupo escolar Francisco Salias, para ser pioneros al respecto, teniendo en cuenta que la familia es el núcleo de la sociedad y debe estar conformada por valores éticos, morales, demostraciones de afecto, de cariño, que propicien un ambiente adecuado, idóneo para el desarrollo de las personas que allí se encuentran, pues de ellos depende la sociedad. A veces no es así, porque algunas familias tienen que vivir por alguna circunstancia u otra, situaciones o inconvenientes difíciles que los llevan a tener peleas y estar envueltas entre un cúmulo de antivalores. No solamente ocurre dentro de los hogares, sino también en la sociedad, en los salones de clase. Y muchas veces hay indicadores que pueden los maestros detectar en sus niños para poder ayudarlos, teniendo en cuenta que ahora hay bienestar estudiantil, hay defensoría y todos esos mecanismos de acción pueden ser activados al prevenir esto e ir detectando esos indicadores. Por este motivo se suma la iniciativa con esa finalidad de ejecutar un plan de acción preventivo de la violencia intrafamiliar dirigido a los docentes del grupo escolar Francisco Salias. Interrogantes de este proyecto son: ¿qué es la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las causas de la violencia intrafamiliar? ¿Cuáles son las formas de violencia intrafamiliar? ¿Y cómo lograr que los docentes sean agentes de detección de este tipo de violencia dentro del aula de clase? Que es importantísimo que ellos puedan determinar o ayudar, por ejemplo, al área de orientación para hablar con el niño. El objetivo general de este proyecto es desarrollar un plan de acción educativo para la prevención de la violencia intrafamiliar dirigido a los docentes del grupo escolar Francisco Salias en Zaraza, Estado Guárico. Los objetivos específicos son realizar charlas educativas sobre la violencia intrafamiliar
identificar las causas de la violencia intrafamiliar, describir los tipos de esta violencia, promover capacitación a los docentes para que se formen en la detección de la violencia intrafamiliar y diseñar un plan de acción educativo para la detección de esta misma dentro de esta institución y fuera también, porque es importante eso igualmente. La justificación de la investigación es importante porque responde a la necesidad de describir a nivel psicológico las medidas existentes para prevenir la violencia intrafamiliar, determinado pues por la orientación de que es importante la salud mental, no solamente a nivel individual, sino también colectivo, es reforzar los valores con relación a la violencia, tomándolo como algo dañino que en ningún momento y por ninguna causa debe ocurrir, y también para indagar al respecto de por qué está ocurriendo eso y su impacto a nivel biológico y psicológico en la búsqueda de una conciencia moral, una conciencia colectiva que nos permita resolver estos problemas en la sociedad. Pues en la sociedad es lo que tenemos, es lo que somos, es lo que compartimos. La investigación propuesta se considera de importancia ya que la misma cumple con los criterios expresados por Ramírez 2010 de relevancia científica, social y contemporánea. A tales efectos es de relevancia científica porque a partir de los resultados que se obtengan se formularán nuevos criterios, se propondrán teorías dirigidas a explicar, analizar las causas, los tipos y formas de violencia intrafamiliar y describir el ordenamiento vigente en relación a la orientación preventiva de este tipo de violencia que ocurre dentro del seno familiar. El marco teórico de este proyecto son sus antecedentes, en el cual está Cárdenas 2010. Uno de sus artículos fue la vulnerabilidad de la mujer frente a la violencia y dependencia familiar en el seno de los sectores de menos recursos económicos. También está Silva 2009 en su tesis de grado titulada Prevención e Intervención en Dinámica de la Violencia Intrafamiliar, Eras 2009, análisis del marco legislativo venezolano para tratar temas de violencia de género, que también se relaciona con esta investigación. Los referentes teóricos: la Organización de Naciones Unidas nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como una amenaza contra uno mismo o contra otra persona, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones e incluso daños o la muerte, y esto tenga consecuencias a nivel psicológico y físico. La violencia intrafamiliar, según la UNICEF, abarca principalmente dos formas de maltrato: aquel que está fundado en las relaciones de género y aquel que está dirigido hacia ambos casos. Es un problema que se potencia con expresiones de agresividad como la violencia callejera, factores maltrato infantil, conductas delictivas, conductas relacionadas con trastornos del comportamiento agresivo, entre otras. El maltrato, según la Organización de las Naciones Unidas, es la vejación de menores, abarca todas formas de maltratos, abusos físicos, emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia de algún tipo que origine un daño real o potencial. La familia, según el diccionario de la Real Academia Española, es el grupo de personas formado por una pareja, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que conviven y tienen un proyecto de vida en común con hijos. Las bases teóricas de este proyecto se fundamentan desde diferentes enfoques, entre ellos la teoría social cognoscitiva, pues nos dice que existe interrogantes que hay que responder, como por ejemplo, cuando un menor es maltratado, ¿qué probabilidad tiene de convertirse en un padre maltratador en un futuro? Cosas que a nivel de psicología también son temas muy importantes que se tratan. Al respecto, Bañol, en el año 2001, señala que la exposición temprana a la violencia con el niño aprende por observación a ser violento y asume como un valor personal y una forma de resolver sus conflictos la violencia, obviando los aspectos positivos en cómo podría resolver sus problemas. El modelo intrapsíquico
desarrollado por algunos psiquiatras y psicólogos, se centra en el agresor como un sujeto con características anormales o psicopatológicas, etiquetándolo como antisocial. Por otro lado, el modelo psicosocial incluye varias teorías, como por ejemplo la del aprendizaje social de Bandura, la cual enfatiza la importancia del ambiente inmediato en la adquisición de comportamientos violentos, refiriéndose a la familia, la comunidad también, entre otros, dentro de este proceso que inicia desde la niñez, y estos aprenden por imitación, es decir, aprendizaje vicario, y muchas conductas se repiten precisamente por ese ciclo de abuso que aprenden por medio de la observación. Tenemos otro modelo sumamente importante, que es la teoría sistémica, que afirma que la violencia es el resultado de cierto estilo de interacción conyugal o familiar, es decir, que el acto de violencia no solo cae en el agresor, sino que afecta todo el entorno familiar. Pues una persona que maltrata pero mantiene ese tipo de relación, entonces tiende a ser dañino y la persona no se ama realmente a sí misma. Las bases legales en las cuales se fundamenta este proyecto son la Ley de Protección de las Familias, Maternidad y Paternidad del año 2007. Entre ellos tenemos el artículo 3, en el cual habla de la asociación natural y el espacio fundamental para el desarrollo de los integrantes de la familia, que debe estar constituida por personas relacionadas por vínculos jurídicos o de hecho, que tengan una existencia de amor, respeto, solidaridad, comprensión mutua, participación, comunicación, entre otros valores, en el cual se asigna que el Estado protegerá a las familias en su pluralidad sin discriminarlas a ninguno de sus integrantes que los conforman, sea de cual sea su origen o el tipo de relaciones familiares que tengan. Y adolescente tiene el derecho a la integridad personal. Este derecho comprende la integridad física, psicológica y moral. No puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El artículo 32 establece también que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a un buen trato. Este derecho comprende crianza y la no educación violenta. El artículo 33, que todo niño tiene derecho de ser protegido y protegida contra cualquier forma de abuso o explotación sexual. El marco metodológico de este proyecto está fundamentado en un tipo de investigación de tipo descriptivo, igualmente un estudio de campo, porque los datos se recolectan directamente del lugar donde ocurren los hechos. Se utilizará un diseño de investigación no experimental y un área de estudio en el grupo escolar Francisco Salia en el estado Guárico. La población está conformada por 40 docentes y 60 estudiantes de sexto grado de educación básica del grupo escolar Francisco Salias, lo que hace un total de 100 personas. La muestra se tomará un total de población, es decir, las 100 personas, por tratarse de una cifra finita fácil de manejar. Las técnicas de recolección de datos a utilizar son la observación directa a los estudiantes, encuesta a los docentes, que será aplicada mediante ítems con respuestas y ayudas para la facilitación de este estudio. Las técnicas y análisis de la presentación de datos será presentados en cuadros estadísticos con sus respectivos porcentuales y en gráficos. Muchas gracias, profesora, por su atención. Espero le haya gustado la propuesta de este proyecto correspondiente a Proyecto 3. Y de verdad es un tema que es sumamente importante, me apasiona mucho